es habitual en todas las convocatorias de Unión, Progreso y Democracia, que al final, casi va a ser al principio, porque es lo que queremos, que ustedes puedan tomar la palabra. Nuestros ponentes les hablarán, como señala la convocatoria, sobre la politización de las cajas de ahorro en general y sobre el caso Caja Segovia en particular. Pero antes de iniciar, permítanme que les presente a todos ustedes. A mi derecha tengo a Ramón Marcos Salo, miembro del Consejo de Dirección de Unión, Progreso y Democracia, viceportavoz de Unión, Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, diputado de la Asamblea de Madrid. A mi izquierda, la portavoz de Unión, Progreso y Democracia en Segovia, Luciana Miguel, y Ángel Ruiz, Juan Ángel Ruiz, que es el responsable de redes sociales en Segovia de Unión, Progreso y Democracia. Bien, y como el asunto va hoy de cajas, aunque para algunos haya sido más bien su cajón, antes que nuestros ponentes expongan la situación actual, solo quisiera recordar el origen de estas instituciones financieras, que se remonta a aquella orden de 1835 que dictara Diego Medrano, entonces ministro de la Gobernación durante la época de la regencia de doña María Cristina. Las cajas de ahorros desde entonces han ido transformándose, pero no siempre acorde a la realidad social de su tiempo. Y desde luego, a partir de 1985 es cuando se produce un cambio mayor. Nacen, según decía aquella citada orden, para establecer la moral y mejorar la condición de las clases industriosas, donde el menestral, el jornalero y todo hombre laborioso puede depositar sumas muy tenues bajo la confianza de obtener un rédito proporcionado. Tomaron como ejemplo las cajas de ahorro de algunos, decía la orden, de algunos pueblos cultos. Se refería a las cajas de ahorros que habían nacido antes en el Reino Unido y en Francia fundamentalmente. Es en 1853, mediante el Real Decreto de 29 de junio, cuando se dispone que se establecerán cajas de ahorros en todas las capitales de provincia en las que no las haya, con sucursales en los pueblos de las mismas, donde a juicio de los gobernadores y de los ayuntamientos respectivos puedan ser convenientes. Ya se dijo entonces que estos establecimientos serían dirigidos y administrados por una junta de gobierno presidida por el gobernador civil y compuesta de entre 6 a 18 vocales. Como curiosidad, el Real Decreto decía que como miembro nato debía ser el cura párroco más antiguo que hubiese en la población. Además de estos cargos eran cargos honoríficos y gratuitos. Quiero resaltar de esta brevísima introducción que tanto desde sus inicios como a lo largo de los años de vida de estos establecimientos, su finalidad fue y ha sido siempre el captar el ahorro del medio rural, dar créditos a agricultores, autónomos y pequeños empresarios. Es decir, han tenido una función social tutelada y dirigida por los poderes públicos. Una cuestión muy distinta, que sea tutelada y dirigida por los poderes públicos a la situación actual. Sin embargo, este control, en orden a preservar precisamente su función social, ha degenerado en una politización. Un control político en que se ventilan más los intereses de los partidos políticos gobernantes que el de los ciudadanos. De todo esto, y seguramente de algunas cosas más, nos va a hablar Ramón Marcos, Luciana Miguel y Juan Ángel Ruiz. Por tanto, Ramón, cuando gustes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Félix, por tu presentación y por tu introducción. Yo voy a procurar ser breve porque somos bastantes y lo más interesante, por supuesto, es el coloquio. Y voy a hacer simplemente una pequeña reflexión general. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque realmente nos encontramos, fíjense ustedes, con una situación económica muy difícil en nuestro país, con una crisis muy dura y, si les voy a ser sinceros, algo que a corto plazo no tiene visos de poder solucionarse. No quiere decir que no vayamos a salir, porque salir vamos a salir. Ahora, para salir es necesario hacer cambios importantes en la forma de actuar de nuestro país y en la forma de actuar de los últimos años. Y una de las cosas que hay que cambiar es nuestro sistema financiero.
y dentro de nuestro sistema financiero aquel que está ligado a las cajas de ahorros. ¿Por qué? Miren, las cajas de ahorros, y lo ha contado Félix, nacía muy ligada a la provincia que era, digamos, la institución que acababa de nacer, al final, a mediados del siglo, bueno, un poquito antes, mediados del siglo XIX. Pero las cajas de ahorro en España, a partir de la década de los 80, han mutado. Han mutado primero porque, en lugar de tener como punto de referencia la provincia, han pasado a tener como punto de referencia a las comunidades autónomas, que son quienes han asumido realmente el control legislativo y también al final el control y el poder de decidir quiénes la gobernaban de las distintas cajas de ahorros que existían en sus respectivas comunidades autónomas, y han mutado por un segundo cambio que permitió que las cajas de ahorros dejaran de actuar única y exclusivamente donde era su lugar de influencia, su provincia o la comunidad autónoma, donde estaba ligada su actividad financiera, también a su obra social, y permitieron que se extendieran por todo el país y abrieran oficinas en todo el país y por tanto que crecieran, llegando a ser, a finales de 2008, principios del 2009, cuando se inicia la crisis, la mitad del sistema financiero español. La mitad del sistema financiero español, ya no solo en su comunidad autónoma o en su provincia pequeña, sino a lo largo de todo el país. No tanto con Caja Segovia, porque Caja Segovia era una caja y seguía siendo una caja pequeña a día de hoy, pero sí con las grandes cajas, Caja Madrid, la Caixa sobre todo, la Caja del Mediterráneo, etcétera, ¿no? La Caja Sur, muchas más. ¿Qué implicó este cambio? Este cambio fue un cambio trascendental. Y luego les voy a hacer un paralelismo con una cosa parecida que ocurrió en Estados Unidos también en los años 80. Porque este cambio está al albur de una determinada ideología, que es una ideología de liberalización del sistema financiero, de apertura del sistema financiero, de desregulación del sistema financiero, y por tanto la idea de que el mercado se autorregula solo, se ajusta, y bueno, pues que las entidades financieras vayan creciendo si son capaces de ganar cuota de mercado. ¿Qué hicieron para ganar cuota de mercado las cajas de ahorro? Pues hicieron abrir muchas oficinas y dar créditos de forma muy favorable, ligados sobre todo a partir del año 1999-2000 a la vivienda, a la compra de viviendas y a promotores. A promotores normalmente del entorno de la comunidad autónoma en la que la caja de ahorro estaba controlada políticamente, o sea, de promotores que estaban alrededor del entorno político que controlaba esas cajas de ahorros, y créditos hipotecarios, pues los más que podían, por todo el país, en una subasta en la que no se miraba absolutamente para nada si el crédito era o no un crédito otorgado responsablemente por la caja de ahorros, por la entidad financiera, sino que lo que se buscaba era ganar cuota del mercado, abrir una nueva oficina, ganar por tanto cuota frente a las otras cajas con las que estaban compitiendo por esa expansión alrededor de toda España. Esto es el marco en el que nos encontramos. ¿Y qué llevó este marco? Llevó a generar incentivos perversos. ¿Por qué generó incentivos perversos? Por una parte, porque en lugar de preocuparse por la solvencia y liquidez de la caja y por garantizar una conexión entre esa entidad financiera y el desarrollo económico del lugar donde provenían, lo que hizo fue buscar el máximo crecimiento en su cuota de mercado. A crecer, pasara lo que pasara. Nos pusiéramos en riesgo, ¿no?, la solvencia de la entidad financiera, pusiéramos en riesgo, ¿no?, su liquidez, eso daba igual, eran vacas gordas, el dinero llegaba a expuertas no del ahorro español, el dinero llegaba a expuertas del ahorro extranjero que nos lo estaban prestando bancos extranjeros, y las cajas y las otras entidades financieras, no solo las cajas, acudían a esos mayoristas financieros, chinos, europeos, franceses, alemanes, que nos daban dinero para que las cajas y las otras entidades financieras pudieran a su vez prestárselo a los promotores y pudieran prestárselo a los ciudadanos para que pudieran comprarse las casas con esos tipos de interés tan bajos, y creciendo y siguiendo creciendo en esa cuota de mercado. Y luego los promotores, pues que hacían vivienda, pero no solo hacían vivienda, hacían mucha obra pública y estaban muy ligados al entorno político que controlaba las diferentes cajas. No hay más que mirar cuáles son las relaciones de promotores en torno a la Caja del Mediterráneo o en torno a Caja Madrid, y uno verá quién se ha llevado los créditos y pues verá las relaciones y por supuesto aquí en Caja Segovia, pero ya se lo van a contar mis compañeros, no se lo voy a contar yo, porque ellos se lo conocen mucho mejor que yo, y verán ustedes pues que eran, hombre, la gente que tenía, digamos, buenas relaciones con el poder.
Este es el capitalismo español, que es el capitalismo, yo no me gusta utilizar la palabra de amigos, es un capitalismo que no es capitalismo, digamos que es clientelismo, ¿no? Más que empresarios, lo que tenemos son extractores de rentas. Digo, por extractores de rentas me refiero a esa gente que se dice que es empresario, pero que realmente lo que busca es dar el pelotazo recibiendo las rentas del trabajo de todos los españoles que pagamos con nuestros impuestos, que hemos depositado en nuestras cajas de ahorros o que hemos pagado con nuestros impuestos y que desde los presupuestos públicos acaban con subvenciones u otro tipo de acciones en los balances de estas pseudoempresas, ¿no? Bueno, pues esta era la situación. Obviamente el mercado inmobiliario había crecido muchísimo y pinchó. Pinchó, como no podía ser de otra manera, pinchó por la crisis financiera internacional, una crisis financiera que viene de Estados Unidos, que también está muy ligada a una burbuja inmobiliaria que se produce en Estados Unidos, muy ligada a la desregulación financiera americana. En Estados Unidos también en los años 80 había unas entidades de crédito regionales que, mediante una ley que se aprobó en la época de Ronald Reagan, se produjo una desregulación muy importante que les permitió extenderse por todo el país y además mezclar luego posteriormente con Clinton la banca de inversión y la banca comercial, y todo eso llevó a un incremento de los riesgos enormes y a que al final acabara pinchando la burbuja financiera, todos sabemos, con la quiebra de Lehman Brothers y con la posterior quiebra de AIG y de un montón más de entidades financieras, y aquellas que tuvieron que ser rescatadas con cientos de miles de millones, en ese caso, de dólares. En nuestro país, ¿qué pasó? Fíjense, cuando ocurrió esto en Estados Unidos en el septiembre del 2008, en toda Europa también fueron cayendo en cadena entidades financieras. En nuestro país, sin embargo, sacamos pecho y se pusieron de acuerdo el PP y el PSOE para decir que nuestro sistema financiero era el mejor del mundo. Dijeron, es que es el mejor, hemos hecho una cosa que se llaman las provisiones anticíclicas, hemos ido ya provisionando las pérdidas que había, les vamos a dar clase al resto del mundo sobre lo que hay que hacer, y no acometimos reforma financiera de ningún tipo. Lo único que hicimos fue aprobar unas cosas que se llamaron los avales, unos avales, otra pequeñita cosa más, pero fundamentalmente los avales para que cuando fuéramos a pedir crédito a los mayoristas en el exterior, en el mercado financiero exterior, a otros países, pues el Estado avalara esas peticiones de crédito y se pudieran renovar las pólizas que tenían por llamarlo de alguna manera, que tenían las entidades financieras, y pudiera seguir circulando el crédito en nuestro país. Pero muy poquito, no se hizo nada de lo que se tenía que hacer. ¿Y por qué no se hizo? ¿Y por qué no se hizo con las cajas de ahorros cuando todos sabían que se había pinchado la burbuja inmobiliaria, que los activos que tenían eran activos que no valían y que no iban a valer absolutamente nada, y que iba a haber un gran problema de liquidez y fundamentalmente de solvencia de las entidades financieras, de las cajas de ahorro? Pues no se hizo, porque es que los que lo tenían que hacer eran los mismos responsables que estaban gobernando las cajas de ahorro y no querían matar la gallina de los huevos de oro, la que les estaba permitiendo hacer esas inversiones con esas obritas en sus pueblos, con esas obritas en sus comunidades autónomas, que luego después ellos sacaban pecho y decían, esto es lo que he hecho yo y me estoy garantizando la reelección. Por tanto, fíjense ustedes que no hicimos la reforma que teníamos que hacer porque las cajas de ahorros las controlaban, las siguen controlando los mismos partidos políticos que tenían que tomar las decisiones para acabar con ese control. ¿Por qué las controlan? Porque eligen desde las comunidades autónomas, desde las asambleas de las comunidades autónomas, se elige una gran parte de la asamblea general de la caja de ahorros. También las entidades locales en las que hay oficinas eligen parte de los miembros de las asambleas generales de las cajas de ahorros, y luego porque los miembros que eligen los impositores, o sea, las personas que tienen depósitos en la caja, más los trabajadores, al final también son los partidos políticos. Mire, el otro día me contaba un miembro del Partido Popular de la Asamblea de Madrid, la que formo parte, hablándome de esto y contándome por qué no se podía haber hecho la reforma en su momento de Caja Madrid. Me decía, pero es que ¿cómo lo vamos a hacer? Si hasta nosotros, si hasta los que elegían los impositores eran los nuestros, porque les llamábamos uno a uno, como teníamos el listado de los miembros de la caja, porque nos los pasaban los nuestros, pues íbamos llamándole uno a uno y ya veíamos quiénes eran de los nuestros, quiénes no eran, y luego hacíamos una lista con nuestra gente y la llamábamos además algo que pusiera socialista o popular, para que quedara bien claro
para que quedara bien claro identificado de quién era la lista a la hora de que cuando fueran a votar los impositores, que además ya hacíamos la campaña nosotros con ellos porque teníamos el listado, pues luego después en la Asamblea General pues fueran o del Partido Popular o del Partido Socialista o Izquierda Unida, que también ha estado en el chiringuito, y muy interesado en no protestar. Yo no le he visto decir nada en la Asamblea de Madrid, están encantados, tienen algunos ganando cientos de miles de euros en Caja Madrid y sentís, y no está ganando cientos de miles y ellos no protestan. Sí, hablan mucho de los banqueros, pero de esto no protestan, como de otras cosas, por ejemplo, de que los diputados de Madrid pagamos un 20%, no, un 20% de nuestro salario está exento de tributación, los diputados de Madrid. UPyD ha pedido que pagáramos impuestos por el 100%. Bueno, pues Izquierda Unida vota en contra. Eso sí quieren que paguen impuestos los ricos, pero ellos no, porque no son, debe ser que son una clase aparte, ¿no? Esto lo digo para hablar de congruencia. Bueno, pues, insisto, controlaba la Asamblea General controlar la Asamblea General, acabas controlando el Consejo de Administración porque lo eliges, y además tiene que tener una representación equitativa de cada uno de los grupos, o sea, la parte que venga de la Asamblea, la parte que venga si la comunidad autónoma no es la fundadora, pues el fundador, los impositores, tal, etc. Al final, el director general acaba siendo la persona que determinaba el gobierno de turno de la comunidad autónoma en su momento. En el caso de Caja Madrid, por ejemplo, es sintomático. Hubo una pelea, no ya por quién gobernaba, si era del Partido Popular o del Partido Socialista, sino que hubo una pelea por ver qué facción del Partido Popular se hacía con Caja Madrid. Si Gallardón o Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, que creía que fuera su vicepresidente en aquel momento, y Ignacio González, que todavía continúa siendo vicepresidente, y Alberto Ruiz Gallardón prefería que continuara siendo Blesa. Estaban ahí discutiendo y, bueno, al final no ganó ni uno ni otro porque se impuso a Rajoy y les colocó a Rodrigo Rato. O sea que esa es la realidad. O sea, se decidió en la cúpula del partido, ni tan siquiera se decidió en la Asamblea General. Claro, ya me contarán ustedes si una persona es elegida por el partido, ¿a qué va a responder? Pero muy bueno que sea uno, si esto no es una cuestión de bondad, o sea, si uno puede ser maravilloso. Yo no discuto que Rodrigo Rato a lo mejor es una persona, seguro que es una persona íntegra, plenamente íntegra. Pero claro, uno al final pues tiene una tendencia natural a que si me ha puesto el de allí, pues al final voy a responder por el que me ha nombrado del partido político, no voy a responder por los intereses de alguien que no tiene capacidad para colocarme ni para quitarme, porque quien me coloque y me quita es el del partido político de turno. El PSOE en este caso solo quería vicepresidentes y puso a Virgilio Zapatero, que había sido ministro con Felipe González de vicepresidente. O sea que fíjense ustedes, esto era Caja Madrid. Bueno, pues esta Caja Madrid, que se ha fusionado, porque la crisis fue avanzando, nuestro maravilloso sistema financiero pues no era tal, y claro, en el 2009, en junio, tuvimos que aprobar un decreto ley que dio lugar a lo que se llama el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, el FRO, y ahí ya pues se dijo, bueno, pues tenemos que dar unos miles de millones de euros para arreglar fundamentalmente el tema de las cajas. Estamos hablando ya de junio de 2009, o sea, en 9 meses de nuestro maravilloso sistema habíamos pasado a una cosa que ya no funcionaba bien. Bueno, pues aprobaron esto del FROP, pero claro, aquí estaba condicionado la reestructuración a que se fusionaran las cajas. Pero las cajas no se podían fusionar porque las comunidades autónomas tenían que autorizar la fusión. Y como las comunidades autónomas tenían que autorizar la fusión y ninguna quería perder el control de la Asamblea General y del Consejo de Administración de su correspondiente caja, porque ninguna quería perder poder político, a pesar de que el interés de España y el interés del sistema financiero español era que se fusionaran las cajas para disminuir los riesgos y para garantizar la liquidez y solvencia de entidades financieras más grandes, pues, oye, que no se pudo hacer las fusiones, que no se modificó la ley para que hubiera fusiones y que lo único que se creó fue el sistema institucional de participaciones, que es lo que llamaron las fusiones frías, que es que las cajas se pudieran fusionar sin desaparecer tales cajas, creando como una especie de caja nueva, por encima de todas las cajas, una macrocaja, ¿no?, que controlaba las cajas pequeñitas que seguían existiendo con sus múltiples consejeros, sus consejos de administración, sus órganos de control, sus distintas comisiones, etcétera, en la que estaban colocados todos los políticos, o todos los amigos de los políticos, o todos los de los sindicatos, los de la patronal, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto tampoco funcionó, o sea, la cosa es que no iba, ¿no? Y entonces, como no iba, en el 2010, un año después, tuvieron que aprobar varios decretos, y uno que es el más famoso, que es el del Real Decreto Ley 11/2010, que es el de reestructuración del gobierno de las cajas de ahorros, y dijeron, bueno, pues vamos ya a tener que prácticamente obligar a estas fusiones frías, y en estas fusiones frías vamos a permitirles que separen, que las cajas de ahorros sigan existiendo, pero que creen bancos.
Y es en lo que estamos ahora, más o menos. Entonces las cajas de ahorros han creado bancos. Ustedes ya verán que Caja Segovia sigue existiendo, pero está con Caja Madrid, con Caja Villa Laietana, con Caja La Rioja, con Bancaja, y han formado un banco, primero el banco financiero, y del banco financiero han creado otro más, ya para hacer la ingeniería financiera definitiva, que es Bankia. Entonces, ahora tenemos Bankia, y Bankia es digamos, quien realiza la actividad financiera. Pero miren, realiza la actividad financiera, pero es que este decreto del 2010, que permitió esto, digamos, manera de salvar el veto de las comunidades autónomas para que hubiera entidades financieras más allá de lo que eran las cajas de ahorro de cada comunidad autónoma, pero mantuvo las distintas cajas de ahorro, y mantuvo las distintas cajas de ahorro con su identidad, que es muy importante, la identidad, con sus distintos órganos, con sus distintos, por tanto, con sus distintos miembros, y sobre todo con su consejo, con su asamblea, con su consejo general y con sus pelillas. Las pelillas que seguían repartiéndose los de siempre, porque eran dietas, pero miren, el cálculo, por ejemplo, es que en Caja Madrid, en Bankia, con la fusión esta fría de todas las cajas, al final, en el Consejo General, en el último año, en el 2010, se han repartido 1,7 millones de euros los miembros de los consejos generales de las 7 cajas que se han fusionado. 1,7 millones de euros por asistir a las reuniones. O sea, bueno, ustedes verán, y esto en crisis. Claro, la cosa es durilla, ¿no? 4,6 millones se han repartido si juntamos no solo los de las asambleas, sino juntamos los de los consejos de administración, los órganos de control, etc. 4,6 millones de euros para mantener una estructura que lo único que sirve es para seguir manteniendo el pesebre de los partidos políticos que no están interesados en hacer un cambio real y en despolitizar nuestro sistema financiero. Y no están interesados, fíjense, ni tan siquiera ahora, porque se acaba de aprobar un decreto ley 2/2012, Real Decreto Ley del Gobierno ya popular, que es un decreto ley que permite garantizar la solvencia también del sistema, el saneamiento del sistema financiero, que tiene cosas interesantes. Tiene cosas interesantes como, por ejemplo, el hacer que en los balances de una vez aparezca la realidad de los activos y los pasivos. Esto es, que se deje de valorar los activos inmobiliarios por cifras completamente irreales, que pasen a valer en el activo de la entidad financiera, en lo que ellos tienen, digamos, lo que realmente valen. Eso es interesante y eso está bien. Ahora, también es interesante el que haya disminuido el salario de los directivos que perciban ayudas del FROB. 300.000 euros si el FROB pasa a controlar la caja de ahorros o la entidad esta que haya surgido. 600.000 euros si ha ayudado simplemente el FROB. 600.000 euros no está mal, de todas maneras. Pero eso sí, eso ha reducido el salario, pero ha hecho desaparecer la Asamblea General de las Cajas de Ahorros, ha hecho desaparecer el Consejo de Administración. No. Seguiremos teniendo a muchos, en este caso ya expolíticos, porque ahora ya no permiten que sean políticos en activo, esto desde el año 2010, ahora tienen que ser expolíticos, pero seguiremos teniendo a muchos expolíticos ligados a los partidos políticos en estas cajas de ahorros, que al fin y al cabo son quienes accionarialmente controlan los nuevos bancos y por tanto quienes deciden cuál es la actividad financiera o la política financiera de estos nuevos bancos, y en consecuencia a quienes le van a dar los préstamos, en qué condiciones. Los gobiernos regionales y los grandes ayuntamientos, sobre todo los gobiernos regionales, quieren seguir teniendo el control de decidir a quién va el dinero. Y miren, esto es justo lo contrario de una política liberal. Esto es justo lo contrario de una política de responsabilidad de los gestores públicos. Esto es lo que se puede denominar capitalismo de amiguetes. Esto es lo contrario de un país que quiere realmente apostar por un cambio de su modelo productivo. Por eso, desde Unión Progreso y Democracia, creemos que es imprescindible hacer varias cosas. En primer lugar, cambiar la ley. Y cambiar la ley implica despolitizar por completo las entidades financieras. La gestión ha de ser exclusivamente profesional, pero profesional de verdad. Tiene que dejar de haber control por parte de los partidos políticos. Esto implicará cargarse todos estos órganos y hacer que nuestro sistema financiero, que proviene de las cajas de ahorros, responda realmente a la realidad de hoy día del país. En segundo lugar, cuando hayamos hecho esto, que es muy importante, decir la verdad. Sanear estas entidades financieras nos va a costar dinero público.
El Real Decreto Ley este nuevo que se ha aprobado, el del 2/2012, dice que se va a hacer sin dinero público. No es real. Va a costarnos dinero público a todos. Y mucho. Más de los 50.000 millones de euros de los que se están dando. Esa es la otra cosa que tenemos que reconocer y que tendremos que aceptar. En tercer lugar, dado que hemos puesto tanto dinero para reordenar nuestro sistema financiero, a quienes han sido responsables de esta situación hay que pedirles cuentas, digo yo. Miren, en Estados Unidos se les ha pedido cuentas, menos de las debidas. Pero en el Senado de Estados Unidos se creó una comisión de investigación muy seria, en la que, por ejemplo, los directivos de Goldman Sachs tuvieron que reconocer que habían estado trucando la actividad financiera. Y tuvieron que reconocerlo y avergonzarse delante de toda la nación. Y tuvieron que reconocer que los 13.000 millones de dólares que habían recibido después del año 2008, cuando, bueno, no voy a contarles aquí, pero cuando tuvieron que comprar una de las entidades financieras que estaba en crédito, 13.000 millones de dólares, sirvieron para repartirse el dinero entre los directivos. Cuando era una empresa, Goldman Sachs, que estaba en quiebra técnica realmente en el año 2008, en septiembre. Bueno, pues algo parecido deberíamos tener aquí, una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para saber qué ha ocurrido en nuestro sistema financiero. Para saberlo, para conocer qué pasa con Caja Segovia realmente. Para que los de Caja Segovia, que cuando nosotros hemos tratado de decir 4 cosas, en lugar de ponernos a nosotros nos han puesto una demanda de conciliación, bueno, no ha sido demanda todavía, sino nos han pedido un acto de conciliación, que reconozcamos que hemos lesionado el honor de la Caja por criticar su gestión. Fíjense ustedes, no se amparan en la Caja, en la marca de la Caja, en el honor de la Caja, para salvar su honor por su mala gestión, no aceptan crítica por su gestión, y va a la Caja, y con el dinero de la Caja encima estamos pagando a abogados para que salven su honor pretendidamente, porque de esa manera se salva el honor de la Caja. Miren, no, o sea, Caja Segovia está perfectamente salvada, no hay problema ninguno, o sea, nos parece estupendo la obra social que ha hecho, etcétera, todas estas cosas. Ahora, la gestión de algunos que están en Caja Segovia nos parece que ha sido mala, y nosotros damos cifras, damos datos, y lo hacemos desde la libertad de crítica y de opinión. Miren, pues, queremos que en el Congreso de los Diputados se abra una investigación seria, no solo sobre Caja Segovia, sino sobre todo lo que ha pasado en nuestro sistema financiero. Y se pidan responsabilidades a los que nos han llevado a esta situación. Responsabilidades. En algunos casos serán responsabilidades políticas, en otras serán responsabilidades administrativas con una indemnización importante por el agujero que han causado, o sea, que devuelvan por lo menos el dinero por su mala gestión. Y en algún otro caso habrá responsabilidades penales. ¿Ustedes creen que lo que ha pasado en la Caja Mediterráneo no dará lugar a responsabilidades penales? ¿Ustedes creen que algunas cosas de las que hemos visto en Caja Madrid no deberían dar lugar a responsabilidades penales? ¿O de las que hemos visto en muchas cajas de España no deberían dar responsabilidades penales? Bueno, la verdad es que eso lo tiene que decidir un juez, no lo podemos decidir nosotros. Pero creemos, sinceramente, que debería estudiarse en el Congreso y que el fiscal general del Estado debería abrir también un procedimiento para estudiar las posibles responsabilidades de los gestores, no solo de las cajas de ahorros, sino también de otras entidades financieras por la situación en la que nos han dejado. Desde Unión Progreso y Democracia no vamos a parar hasta conseguir que esto suceda. Nosotros, yo soy parlamentario en la Asamblea de Madrid, hemos hecho una pregunta en la Asamblea de Madrid a la presidenta porque queremos saber cosas sobre Bankia. Pues el Partido Popular por 2 veces nos ha denegado en la mesa de la Asamblea que pudiéramos hacer esta pregunta a la presidenta. Lo volveremos a preguntar por 3.ª vez. Y si es necesario, iremos ante el Tribunal Constitucional para que nos dejen preguntar qué es lo que ha pasado con Bankia. ¿Qué repercusiones ha tenido pues, todos estos cambios financieros en Bankia y en concreto la actividad del gobierno regional? Bueno, esta es nuestra actuación. Yo les he puesto un marco general, por supuesto ya sé que ustedes han venido aquí a saber y a conocer el tema de Caja Segovia, que es mucho más interesante que lo que yo les he dicho, y por tanto les dejo con mis compañeros y muchísimas gracias por su atención.